Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ay, gracias. ¿Veis? Como os decía, nos hemos puesto en la presencia del Señor. Y después de comenzar, de escuchar la lectura, al comenzar este breve retiro, que te servirá, pues, no solamente por lo que yo te pueda decir, sino sobre todo lo que tú puedas hablar con el Señor. Esto es lo más importante. Nos servirá también para meditar algunos textos del Evangelio que son siempre muy sugerentes y que nos pueden ayudar también en nuestra vida de piedad, en nuestra vida interior. Y en concreto, en este retiro, se proponen dos textos que vamos a darle un poquito de vueltas, que son, por una parte, el encuentro, son dos encuentros, que al fin y al cabo la vida de cualquier persona es siempre un encuentro con Dios, el encuentro en los sacramentos, el encuentro también en la vida ordinaria, el encuentro en la oración, eso que estamos haciendo ahora. En el fondo estamos aquí, nosotros hemos venido no a escuchar a un sacerdote solo, sino sobre todo a encontrarte tú con el Señor. Y por tanto, a la hora de hablar tú con el Señor, en ese encuentro de tú a tú, esto es importante, de tú a tú puedas también pues abrir el corazón al Señor y escuchar la voz de Cristo, la voz del Señor en ti, en tu alma, ¿no? Y el primer encuentro, como te decía, es el encuentro del Señor con la samaritana. Creo que la escena la recuerdas bien, pero si no, vamos a repasarla un poquito. Jesús ha llegado con los apóstoles en un día, me imagino, por lo que aquí se describe, en un día de calor. El Señor está cansado, tan cansado que los apóstoles, los demás que siguen al Señor, se han ido al pueblo cercano a comprar alimentos para poder tomar algo. ¿Y dónde ha ido el Señor? Ha ido al lugar donde la gente se reunía en aquella época, que era un lugar donde había agua, es decir, al pozo de Jacob, al pozo de Sicar. Y allí el Señor espera. Un pozo siempre es un lugar donde, y más en países de sequía o secos, donde la gente se reúne, va por agua, ¿verdad? Va por agua. Y allí recibe el agua buena, allí coge agua para... Yo recuerdo de pequeñito que veraneaba en un sitio con mis padres, que no había agua potable todavía. Íbamos todos los días, mis hermanos y yo y toda la gente, con cántaros, botijos, a la fuente que había en la plaza principal del pueblo, porque el agua que tenemos en las casas no se podía beber, servía para otras cosas, pero íbamos todos allí. Y así siempre había ocasión allí pues de encontrarse con otras personas que iban allí. Bueno, es lo normal, era un lugar de encuentro. Allí se queda el Señor, esperando a los apóstoles. Tan cansado estaba el Señor que se tiene que sentar. Porque dice el Evangelio, concretamente, ¿no? Pues dice eso, ¿no? Fatigado del camino, el Señor se sentó y esperó. Estos días que llevo en Alicante, lo del cansancio del camino y el calor lo voy notando, Y uno se da cuenta, ¿no? Después de venir de Galicia, de muchos años, y pues que esto es otra cosa, ¿no? Esto es otra cosa. Pero bueno, uno se va haciendo poco a poco, ¿no? A este ambiente, y más con este traje que llevo encima, ¿no? Bueno, pues me imagino al Señor agotado. Y en esto llega una mujer que el Señor no conocía ni tampoco ella encuentra al Señor, pero hay un encuentro entre los dos. Y ese encuentro es bellísimo, es una escena bellísima, porque
porque fijaros qué cosa tan hermosa, ¿no? Que en ese encuentro de la samaritana con el Señor, no es la samaritana quien se dirige al Señor, no es la samaritana quien pide al Señor algo, sino que es el Señor quien le pide a la samaritana. Es muy hermoso, ¿no? Ver cómo el Señor necesita de aquella mujer. ¿Para qué? Para una cosa tan sencilla como el agua. Él no tenía ni un pozo, no tenía ni un cántaro, no tenía ni un cubo, ni nada, y le dice a la samaritana en ese momento, dame de beber. Qué lógico, ¿verdad? Dame de beber. A mí me parece que pensando un poco esto, Dios que se encuentra con nosotros, de alguna manera también nos dice a nosotros, oye, dame de beber. Incluso fijaros, podríamos decir incluso, como el Señor nos dice, oye, necesito de ti. De ti. Bueno, pues, ¿qué va a necesitar Dios de mí? Sí, necesita de ti. Porque tú en el mundo, como cualquier apóstol, puedes hablar de Dios, puedes transmitir al Señor. El Señor quiere hacer con ella, con esta samaritana, eso. Quiere que le conozca para que ella después sea también apóstol. Es decir, se haga eco de ese encuentro que ha tenido ella con el Señor. Como así pasa. Dame de beber. Claro, a la samaritana aquello le extraña. Sencillamente porque los samaritanos y los judíos no se hablaban. Había una rivalidad histórica entre los dos pueblos. Y le extraña muchísimo que el Señor, que Jesús, que es judío, se dirija a ella, mujer samaritana. Pero el Señor no le importa ni si es samaritana ni nada. Simplemente necesita estar con ella, necesita pedirle de beber. Dame de beber, le dice. Y entonces, después de que ella le ha dicho, ¿cómo me preguntas a mí si yo soy samaritana? Y entonces el Señor en ese momento cambia el chip y eleva la conversación. Y no se queda ya en una conversación donde el Señor le pide solamente el agua, sino que le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua viva. Claro, esto me imagino que aquella mujer, esta respuesta del Señor, le deja fuera de juego. ¿Qué significa? Que si conocieras el don de Dios. Una frase preciosa, porque encierra muchísima verdad. Conocer el don de Dios. Si conocieras el don de Dios. Ese don que Dios nos da a todos, que es la gracia. Si conociéramos la vida de Dios en nosotros, si conociéramos lo que el Señor te quiere, si conocieras lo que Dios ha hecho en tu alma y lo que puede hacer si tú le dejas, si conocieras lo que el Señor quiere que tú puedas hacer a los demás, en el sentido de ayudarles, si conocieras el don de Dios, entonces no sería yo, sino que tú le habrías pedido. Es decir, si tú me conocieras, la iniciativa no habría sido mía, sino tuya misma, porque tú, al darte cuenta de con quién hablas, te hubieses enseguida decidido a pedirme. ¿Y qué? ¿Qué pides? El agua. Pero Jesús no habla del agua física. Agua habla del agua que salta hasta la vida eterna. Impresionante. Es decir, ese agua que no es física, pero que nos sacia siempre, que nos llena el corazón. Ese agua que es la gracia, que es Dios, la vida de Dios en nosotros. La vida de Dios en nosotros. Fijaos, uno se plantea a veces la moral, o sea, y los preceptos que vivimos, ¿no?, los cristianos, como una serie de preceptos que tenemos que vivir, pero en el fondo la moral no es eso. La moral es un encuentro con Cristo. Cristo es el que nos dice qué está bien y qué está mal. Y eso lo tienes tú en el corazón, porque Dios lo ha puesto en tu alma. Dios te ha dado a ti también la gracia para entender qué está bien o está mal, y es Él el que te dice. Bueno, pues eso el Señor nos da esa capacidad de poder darnos cuenta. Y entonces le dice la samaritana, Señor, si tú no tienes nada con agua, ¿con qué sacar el agua? Y el pozo es hondo. ¿Dónde vas tú
a sacar agua de viva? ¿O es que tú eres mayor que Jacob, que nos dio este pozo? Porque el pozo tenía siglos, ¿no? Y el Señor no le deja, no baja, sino que sigue el Señor diciéndole las cosas como son. Todo el que bebe de este agua tendrá sed de nuevo, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá nunca sed más, sino que el agua que yo le daré se hará en él fuente de agua que salta hasta la vida eterna. El agua que te estoy ofreciendo, le dice la samaritana, no es lo que tú piensas, es otra cosa. Es un agua que la bebes y ya no tendrás nunca más sed. Si te llenará el corazón, te satisfará, te saciará. Ante ese panorama que ella medio entiende, ¿no? O medio puede ver, le dice, Señor, dame de ese agua. Yo quiero de ese agua. Un agua que nunca más tenga que venir al pozo. Está ahí mezclado lo humano con lo divino. Fíjate, ella lo entiende como una cosa muy, muy humana, pero el Señor le está intentando llevar a lo divino. Oye, trasciende un poquito. Trasciende un poco. No te quedes solamente en lo terrenal, piensa un poco, empieza a mirar al cielo, para que las cosas no sean simplemente lo que te preocupa. Muchas veces pienso una cosa, fijaros, pienso que a veces nos preocupamos de mucho de las cosas materiales, de las cosas que tenemos entre nosotros, que tenemos que hacerlo, ¿no? Evidentemente, pero a veces eso nos coge tanto que no somos capaces de mirar al cielo y trascender. No seremos capaces. Es decir, nos quedamos en la preocupación del hoy. De lo que me pasa, de lo que necesito, de lo que tengo que hacer. Pero ¿cuántas veces tienes tú listas de compras que no acabas nunca? Son inacabables, ¿verdad? Y llega el final del día y te han quedado cosas pendientes. Mira, el día que perdonad que os lo diga así, el día que nos metan en una caja de madera, tendremos cosas pendientes por hacer. Fijo. Si vivimos solamente pensando en lo que necesito, humanamente hablando, terrenalmente hablando, y no trascendemos, bueno, pues el Señor está diciendo, oye, trasciende un poco. No te quedes en el agua viva, agua viva, algo que llenará tu alma. Claro, cuando ella entiende un poquito más, le dice, Señor, dame de ese agua. Necesito eso. Claro, fijaros, es que necesitamos al Señor, en ese sentido de necesitar la paz. Necesito tener paz. ¿Cuántas veces lo has pensado? Necesito en mi alma sosiego. Necesito tener serenidad. Y os voy a decir una cosa. Uno puede estar con muchísima paz en el corazón, aunque tenga cientos y cientos de problemas. Porque la paz no nos la da el no tener problemas, sino el saber asumir las cosas delante de Dios. Es decir, entender que Dios también está ahí, detrás de esas cosas que suponen para nosotros cruces. Si tú o yo pretendemos tener paz el día que no tengamos problemas, eso no va a llegar nunca. Eso no va a llegar nunca. Siempre tendremos cosas que, digamos, las podemos llamar problemas, pero eso es compatible con que tengas paz en el corazón. Porque la paz la da Dios. Y si tienes a Dios, Dios es el Dios de la paz. Bueno, pues fijaros, entonces le dice, dame ese agua, ¿no? Y entonces cuando la descubre, le descubre perfectamente lo que pasa, ¿no? Dice, anda y llama a tu marido, vuelve aquí. Y le dice, no tengo marido, no. Y le dice, Señor, no tienes marido, sí que tienes marido. Has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu marido. Y entonces ella se ve ya, pues cogida. Es decir, Señor, ¿cómo me conoces? ¿Cómo me conoces? Sabes perfectamente. Entonces es un diálogo que termina el diálogo de una manera preciosa, ¿no? Porque el Señor, después de hacerle ver de esto, se descubre, y le habla del Mesías y dice, yo soy el Mesías. Es decir, yo soy esa persona que tú estás esperando y todos esperan. Entonces, claro, ella se vuelve loca de alegría. Tanto es así
que inmediatamente se va a los suyos y les dice: he conocido al Mesías. Claro, van todos a verle. Los apóstoles. De hecho, llegan los apóstoles en ese momento y se extrañan de que está hablando con una mujer. Porque no, y más una samaritana. Bueno, pues todo este encuentro nos hace pensar muchísimo. Pienso que nos hace pensar sobre todo el encuentro nuestro con el Señor. Un encuentro nuestro con el Señor que tiene una razón, que es, digamos, que tiene como más que una razón, una consecuencia. Yo me encuentro con el Señor. ¿Para qué? Para conocerle, tratarle, quererle. De ahí que es tan importante que tú y yo tengamos como muy a mano siempre el Evangelio, porque es donde vamos a conocer la luz del Señor, la vida del Señor, y donde vamos a tratar de conocerle y amarle más. Encontrarte con el Señor, tratarle al Señor, conocerle y amarle. Que busques a Cristo, decía San José María, que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que trates a Cristo, que ames a Cristo. No hay otra cosa. Es el itinerario de la vida de un cristiano. Porque entonces cuando el encuentro se hace así, y yo voy tratando, conociendo, amando, me doy cuenta de lo que tengo que hacer es amar la voluntad de Dios. Amiga, amar la voluntad de Dios. Ahí llegamos a un punto más crucial. Porque amar al Señor no es amarle solo a Él, por ser Dios, que también, sino que es amar lo que Él quiere para mí. Y eso cuesta más. Y eso es lo que quizás tienes que preguntarte. ¿Qué quiere el Señor para mí? ¿Qué necesitas? O sea, ¿qué tengo yo que puedo darte? ¿Qué agua tengo yo que puedo darte, Señor? Bueno, pues se trata de encontrar y que la voluntad de Dios, que descubras la voluntad de Dios para ti, para que te des cuenta cada vez más de que esa voluntad de Dios tiene que ir, que tu voluntad tiene que ir cada vez más identificándose con la de Cristo, con la voluntad de Dios. Y claro, es un camino bonito, pero es un camino donde se va entrelazando la voluntad de tal manera que al final se identifica tu voluntad con la del Señor. Hay muchos puntos y te recomiendo, cuando buenamente puedas, llevar tu oración en el capítulo La voluntad de Dios de camino, que es una joya, la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, pues hay puntos concretos, ¿no?, que hablan de esto, ¿no? Señor, si tú lo quieres, yo también lo amo, dice, por ejemplo, en un momento dado. Señor, si tú lo quieres, yo también lo amo. Eso es muy difícil de decir, Lo podemos decir, pero hay que vivirlo. ¿Qué quieres tú, Señor, para mí? Entonces uno descubre, oye, que cambies en esto, que seas paciente, que no te irrites por las cosas, que vivas mejor la diligencia, que, no sé, cada uno puede pensar, ¿qué quiere, Señor, para mí? Claro, este camino es el camino para identificarnos con el Señor. Y el camino de identificación con Cristo ¿sabéis dónde acaba el camino de identificación con Cristo? En el cielo. Porque en el cielo entran los que se parecen a Dios. En el cielo. Y es donde tenemos que acabar, porque es nuestra patria. Pero hay que ir por ese camino. Aquella mujer encontró a Cristo. Se dio cuenta de que era un profeta. Jesús le leyó su vida. Ella entendió que para ella aquel día era un día de conversión personal. Y empezó ese camino hacia el cielo. La perdemos después, en el sentido de que no aparece más en el Evangelio, pero me imagino que aquella mujer, en ese encuentro con el Señor, empezó a cambiar su vida. ¿Cuándo me encuentro contigo, Señor? En la oración. Especialmente hay como dos coordenadas: la palabra y el pan. La oración y la Eucaristía. Valora, por tanto, tu oración de todos los días. Valora también tu Eucaristía dominical,
y si puedes, frecuente, y si puedes, todos los días. Porque esos dos coordenadas son el lugar concreto donde donde se redama la gracia de Dios y te encuentras con el Señor. Evidentemente te encuentras también en tu casa y te encuentras en muchas más situaciones, porque todo es un encuentro con el Señor, pero donde tú vas a tratar más al Señor es ahí, al recibirle en el pan, al escucharle en la palabra, en la Eucaristía. Fijaros que son como los dos puntos más importantes de la misa, la palabra y el pan, y la Eucaristía, la mesa de la palabra, la mesa de la Eucaristía. Son claves. Vamos a pedirle al Señor todo esto. Termino para que sigáis vosotras también en el silencio de vuestra oración y podáis terminar también de pensar estas cosas que os ayuden. Pero lo importante es que lo habléis con el Señor. Ya te digo, mis palabras pueden ayudarte o no. Lo importante es lo que el Señor te diga, porque es ahí donde descubrirás su voluntad. Pídeselo a la Virgen nuestra Madre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.